días amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la serie Ciudades del Mundo Antiguo, una historia, en este caso ya el número 5. Vamos a tratar de 4 importantes ciudades ubicadas, una de ellas en Irán, la otra en Pakistán, una tercera en India y la última en Turquía. Por supuesto, estoy hablando de los países actuales. Bienvenidos, bien hallados, amigos todos, amigos de la cultura. Vamos entonces a empezar el análisis de estas 4 antiguas ciudades y espero que sea de vuestro interés. La primera decía que es Susa. Susa es una ciudad iraní que se ubica cerca de los Montes Zagros y cuya primera impronta se data en el Neolítico, aunque su protagonismo principal corresponde al periodo que llamamos proto-elamita, centrado en la Edad del Bronce. Aparece documentada en textos sumerios y es mencionada en escritos hebreos y bíblicos. El asentamiento puede remontarse al séptimo milenio a.C., si bien los primeros indicios de organización urbana no se producen hasta 2 milenios después, es decir, hasta el quinto. Sustituiría a asentamientos previos como Chogabonut o Chogamish. Hacia el 4300 a.C., la ciudad tendría una extensión en torno a las 17-18 hectáreas aproximadamente. En su primera fase encontramos sus 2 grandes asentamientos que serían la Apadana y la Acrópolis. De esta primera etapa únicamente subsisten algunos vestigios cerámicos de carácter eminentemente funerario. Ya una segunda fase más avanzada, que alcanza aproximadamente al 3000 a.C., tenemos una ciudad que recibe la influencia mesopotámica de localidades de gran relevancia, que ya hemos visto, caso de Uruk, que propiciaría pues, la adopción de la escritura y la arquitectura de la ciudad. La fase 3, que pues, llegaría hasta el 2700 a.C., sería la etapa propiamente que denominamos protoelamita. En esta época, las tablillas anuncian la presencia de un estado que será el fundamento del conocido reino de Elam, de la que Susa será capital. La ciudad tendrá un periodo de autonomía, pero que estarán alternados con otros de sumisión, sobre todo a los sumerios y posteriormente a los acadios del Gran Sargón. A finales del primer milenio, de la mano de un rey llamado Kutik-in-Shusinak, y hasta mediados del siglo VII a.C., Susa será el centro neurálgico de este reino de Elam. Hacia 1400 se produce el momento que podemos señalar de apogeo, cuando se funda un centro religioso próximo a la capital, que recibe el nombre de Chogazambil. A mediados del siglo VII a.C., Elam cae bajo el dominio asirio, como la mayoría de las ciudades en la zona en esta época, en concreto a manos de Asurbanipal, pero pocos años después pasa a manos persas aqueménidas, que convierten a Susa en capital. Será capital tanto con Ciro el Grande como con Cambises II y con Darío I. Conquistada por Alejandro Magno, se mantiene como una ciudad-estado griega, macedónica, hasta la presencia persa, cuando de nuevo Susa adquirirá relevancia, ahora como capital al lado de también famosa Ctesifonte. Después de ser destruida por los árabes y los mongoles en los siglos siguientes, la ciudad desaparece de la historia hasta pues, el siglo XIX, que cuando se produce su redescubrimiento de mano de algunos arqueólogos de renombre. Serán precisamente los arqueólogos británicos Henry Rawlinson, Layard o William Loftus, de una parte, y franceses, caso de Auguste de la Foix,
de Mequenem y Jean Perrot, ya estos en el siglo XX, los primeros en excavar el yacimiento de Susa. Hoy, la nueva Susa, podríamos decir, se encuentra al lado de la antigua, se llama Xux, y es, paradójicamente, una población relativamente pequeña de poco más de 70.000 habitantes. Digo, para los estándares, por supuesto, contemporáneos. Bien, Mohenjo-Daro, pasamos ya a la segunda ciudad, cuyo topónimo traduciría como montículo de la muerte, de los hombres que mueren, más o menos. Es una ciudad ubicada en el valle del río Indo, en Pakistán. Es una de las principales ciudades, al lado de Harappa o Dholavira o Chanjudaro y otras más, de la famosa cultura del Indo, una civilización de carácter agrícola y urbana, cuyo florecimiento se produjo en torno al tercer milenio antes de Cristo. De hecho, el apogeo de Mohenjo-Daro se puede estimar entre el 2600 y el 1900 antes de Cristo, que es el momento en el que la ciudad pudo albergar aproximadamente unas 30.000 personas en unas 200 hectáreas o algo más. Su estratégica ubicación la hacía dominadora de las grandes rutas comerciales, así como de las extensas zonas fértiles del Valle del Indo. Las excavaciones llevadas a cabo en el año 1922, dirigidas por el británico John Marshall, quien trabajó con el estadounidense, experto en Mesopotamia, casualmente, Ernest Mackay, sacarían a la luz los vestigios de la ciudad, aunque desde el siglo XIX el Servicio Arqueológico de India ya tenía constancia, o al menos ya conocía ciertos restos, concretamente los de Harappa, con los que se presumía, o al menos se intuía, la presencia de una gran cultura en la región. Los hallazgos más antiguos encontrados procedían del Calcolítico en la transición del Neolítico a la Edad del Bronce. Más tarde será el británico de renombre, Sir Mortimer Wheeler, quien seguiría con la exploración arqueológica del lugar. La ciudad tuvo, desde luego, una muy amplia zona de influencia, de bastantes kilómetros cuadrados. En ella podemos decir que habitó una sociedad urbana en la que dominaba una burguesía de mercaderes y de artesanos. Destacó sobremanera por su ingeniería, baños, alcantarillados, canalizaciones de agua, y por su planificación urbana, que organizaba la ciudad en dos zonas. Una elevada, con la presencia de la ciudadela, centro administrativo y tal vez religioso, y donde se encuentran algunos de los recintos más conocidos, arqueológicamente hablando, de la ciudad, como es el caso de los grandes baños y la casa de los sacerdotes, y la zona baja, con barrios artesanales, talleres de metalurgia y alfarería, almacenes, graneros y sectores residenciales, con casas organizadas en torno a un patio o a varios patios abiertos. Las calles principales van de norte a sur en paralelo, calles además de una anchura muy estimable, entre 9 y 10 metros. Estuvo además la ciudad amurallada, con defensas hechas en ladrillo cocido. Los hallazgos arqueológicos de la ciudad, por otra parte, han deparado la presencia de una serie de sellos cerámicos con motivos animales, antropomorfos y algunos signos escritos, seguramente una escritura protoelamítica, así como figuras cerámicas y en metal, como la muy conocida bailarina de bronce. En torno a 1700, 1500 a.C., la ciudad, como la propia cultura del Indo, entraría en decadencia interna, lo cual, unido o en conexión con la presumible llegada de poblaciones arias de carácter guerrero, como expresa el Rig Veda, por ejemplo, confirmaría el final de la civilización y, por lo tanto, el declive de estas ciudades. La tercera de nuestras ciudades que analizamos hoy es Varanasi, Benarés, en sánscrito es Varanasi, Banaras en urdu, antiguo Benarés, como decía, es una antigua ciudad india ubicada y muy conocida, ubicada en la región de Uttar Pradesh,
a orillas del Ganges. Es un centro indudablemente religioso, económico y artístico. Hoy es una urbe de algo más de 1 millón de habitantes. Se puede decir que es la capital de entre las 7 grandes capitales sacras de India. Es la primera, podríamos decir, la capital sacra espiritual de India, sobre todo del hinduismo y del jainismo, aunque también fue cuna del budismo, dado que la tradición señala que fue aquí donde el Buda dio su primer sermón, presumiblemente en torno al siglo VI a.C. Bueno, digamos que sería en Sarnath, para ser más exactos, pero en cualquier caso dentro del ámbito geográfico de la órbita de Varanasi. Se la considera, según la tradición, fundada por los dioses, de ahí que los devotos de Shiva acudan en peregrinación con el deseo, si fuese el caso, de morir y de ser incinerados en las márgenes del Ganges. Y es que, bueno, el que fallezca en Kashi, Varanasi, podrá liberarse de la cadena samsárica de las reencarnaciones aparentemente sin fin. La cosmología consideraba a Varanasi como un lugar central de la Tierra. Los primeros asentamientos humanos de la zona se datan en torno al siglo IX a.C., gracias a los descubrimientos cerámicos. Su primera mención textual, no obstante, es por el contrario pues bastante tardía, el siglo III a.C., en las grandes epopeyas indias Mahabharata y Ramayana. En los primeros siglos de nuestra era, en algunos textos, como el caso del Skanda Purana, uno de los 18 textos religiosos y míticos hindúes, escritos según la tradición por el sabio Vyasa, señalan numerosas leyendas en las cuales el dios Shiva funda la ciudad. La urbe sería visitada por el monje budista Xuanzang en el siglo VII, que buscaba reliquias y textos budistas en India, y que destacaría el carácter comercial de la ciudad gracias a la presencia en ella de telas, perfumes y artesanía en marfil. Unos siglos después, Varanasi cae en manos mogolas de Aurangzeb, y antiguas fortalezas, palacios, además de innumerables templos, pues serán los vestigios actuales que recuerdan no solo la antigüedad, sino la relevancia histórica pues, de esta ciudad, importantísima ciudad del norte de India. Y finalizamos este vídeo de hoy con Atusa, que fue la gran capital imperial hitita a partir del rey Atusili I, siendo hoy la renombrada aldea Anatolia de Boghazköy. El sitio de su ubicación, pues en torno a tierras de cultivo y de pasto, pero también de bosque, pues estuvo originalmente habitado por los Ati. Fue destruida en el siglo XII a.C., al tiempo que el propio imperio hitita. En el interior de esta ciudad fuertemente amurallada había una gran ciudadela con templos y edificaciones administrativas, entre las cuales destaca el Palacio Real. En la parte sur van a sobresalir puertas decoradas con distintos relieves, con leones, con guerreros, esfinges, además de varios templos y una serie de edificaciones civiles. Se descubrieron diversas necrópolis extramuros, hay que señalarlo, y estamos hablando de una ciudad que en sus mejores tiempos pues pudo tener una población que rondaría, en el mejor de los casos, los 40.000 habitantes. Desde una perspectiva arqueológico-histórica, la ciudad contó con 5 fases de existencia a lo largo del tiempo. La primera marcaría la transición entre la edad del bronce antiguo y medio, al comienzo del segundo milenio a.C. La segunda correspondería al periodo de la presencia de las colonias asirias en Anatolia, que culmina con la destrucción propiciada por Anita. Las fases tercera y cuarta corresponden a la época en la que Atusa fue el asiento de la dinastía real hitita y el periodo que mejor se conoce. La quinta y última coincide con el periodo frigio, ya post-hitita, durante el cual la ciudad fue medianamente reconstruida, pero en una escala menor, sin duda, tras su fuerte destrucción previa.
La fase 3, decía, pues es la que corresponde a la ciudad del rey Atusili I y por lo tanto la más significativa desde el punto de vista histórico si nos referimos a los hititas, por supuesto. Estuvo dominada por una acrópolis que hoy se conoce como Buyucale, en donde el mencionado monarca construiría el Palacio Real. Hacia 1400, Atusa sufre un saqueo, es incendiada por parte de las fuerzas Gasga, poblaciones nómadas, montañesas, que provinieron desde el norte. Un tiempo después, Atusa es restaurada como capital bajo el mandato de Urshi-Teshub, el hijo y sucesor de Muwatalli, y en los últimos años del reino hitita la ciudad alcanza, pues una cierta magnitud y una magnificencia de la que no volverá a gozar en tiempos posteriores. La muralla que rodeaba el asentamiento completo pues tenía varias puertas de acceso, alguna embellecida, como ya mencioné, con esculturas, con relieves de carácter monumental. Es el caso de las llamadas Puertas del León, Puerta del Rey, Puerta de la Esfinge, por ejemplo. También varios templos que fueron erigidos en la ciudad superior, un hecho que, es importante señalarlo, confirmaría el carácter sacro y ceremonial de Atusa. Atusa debió transmitir, por lo tanto, una imagen simbólica de carácter religioso muy relevante. Así, al final de su existencia, por lo tanto, pudo haber desarrollado pues, un carácter, como decía, netamente sacro, de ciudad ceremonial y de prestigio. Las celas de los templos parecen haber servido como habitaciones para archivos también, pues todos los templos produjeron un conjunto de material inscrito, sellos, bula de arcilla, impresiones en sellos, tablillas en las que se registran donaciones, procedimientos rituales, consultas oraculares, es decir, un poco de todo, ¿no? Tales hallazgos pueden proporcionar evidencias del rol de los templos, por lo tanto, como centros para el entrenamiento de los escribas. Los templos tenían, por lo tanto, una función administrativa y económica clara, además de las propiamente culticas o religiosas. La casa hitita básica de Atusa era una estructura de madera y ladrillo, a veces con estancias superiores, a la que se accedía por una escalera externa. El área residencial contaba asimismo con edificaciones mayores, erigidas sobre terrazas, tal vez viviendas del personal de más alto rango. Y en definitiva, pues una parte significativa de la población viviría, no obstante, extramuros, si bien en los años finales el incremento de la población pudo propiciar un asentamiento de población fuera de los muros. Bien, y con esto finalizamos, por lo tanto, el trabajo de esta semana correspondiente a estas 4 ciudades, de forma que os emplazo para el siguiente vídeo, el número 6, donde volveremos a analizar, en la medida de lo posible, pues otras 4 ciudades del mundo antiguo. Hasta ese momento, cuidaros, paséis una buena semana, a cuidarse, dad like si os parece oportuno, si os ha gustado, y cualquier comentario que queráis hacer, lo podéis hacer sin ningún tipo de problema, lo comentaremos y lo responderemos. Hasta luego.